El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, a 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima. Este año se conmemoran 500 años de la fundación de la Villa de Colima, aunque sabemos que la historia de este territorio comenzó mucho antes de estos 5 siglos. Con este programa queremos reflexionar sobre lo que han significado estos 500 años de historia en la construcción de nuestro presente. El día de hoy está dedicado a los monumentos históricos y algunas de sus técnicas constructivas. ¿Sabías tú que las casas y los edificios también son una fuente de información? Hablará de ello Carmen Ivonne Calvillo González, doctorante en Estudios Mexicanos por el Centro de Estudios Superiores e Investigación del Archivo Histórico del municipio de Colima, miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos, creador con trayectoria artística en el estado de Colima en el 2019-2021, iniciando el proyecto Testigos de la Historia, Estilos Arquitectónicos en Colima. Ella es docente del Tecnológico Nacional de México, Campus Colima, así como miembro del Colegio de Arquitectos del Estado de Colima desde el 2006, como también miembro de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, Capítulo Colima. Arquitecta Ivonne Calvillo, ¿qué papel juega la arquitectura de madera en la historia constructiva de Colima? El conocimiento de arquitectura en madera se tiene desde épocas muy antiguas, es decir, desde que el hombre encontró en la naturaleza la posibilidad de tomar lo que en su entorno existe y que le ofrece para construir un refugio. Se pueden observar ejemplos de maquetas de cerámicas que representan una vivienda prehispánica. Se ilustran elementos de madera y fibras vegetales, que combinados conforman entretejidos de varas, también llamados bajareque o pajarete. Posteriormente fueron construidas completamente de madera, los elementos sustentantes y su envolvente. Para el siglo XVI incluso se construían en combinación con elementos de mampostería, de tierra o piedra, y actualmente se siguen utilizando los saberes tradicionales para producir arquitectura con madera, como parte de un sistema constructivo o bien como un elemento ornamental. Qué interesante todo esto que nos cuenta. ¿Y esto de qué manera va influyendo en la vida cotidiana la arquitectura de madera en esta entidad? Pues la arquitectura influye en la vida de cualquier persona. Incluso define la manera de vivir de un asentamiento humano. De hecho, es un testigo de la historia, porque siempre he pensado que la arquitectura se adapta a los cambios y los procesos de evolución que tiene toda sociedad. Surge porque el ser humano cuenta con necesidades básicas que requieren satisfacer, como es el caso de un refugio, un resguardo, un lugar de trabajo, incluso un lugar para entretenimiento o de expresión artística y cultural. Partiendo de esta idea, entonces, podemos decir que se han generado espacios con cualidades que permiten realizar actividades dentro y fuera de ellos. ¿Cuáles serían las bondades de la arquitectura en madera en Colima y Manzanillo? Desde el punto de vista espacial, considero que construir con madera en esta región permite contar con espacios confortables para quienes los habitan. Nos permite construir combinando elementos naturales que pueden llegar a generar espacios agradables que impactan en las sensaciones o incluso en las emociones de las personas. También se pueden considerar el aspecto constructivo.
que justamente es el tema que nos trae aquí en este día, en conocer cómo se construye y para qué se construye en madera. Es un sistema que, al ser parte de nuestro entorno natural, puede ser asequible en condiciones normales, estamos hablando, pero también puede existir la posibilidad de utilizarlo como parte de una reconstrucción posteriormente a un desastre natural, como los que hemos vivido, el sismo, huracanes, ciclones o incluso incendios que han sucedido. Obviamente, entendiendo que el cuidado y la mitigación de las condiciones medioambientales son parte fundamental para nuestro ecosistema. Me está pasando, y yo creo que en general al auditorio le pasa. ¿Nos podrías describir alguna de estas casas de madera o algún edificio o dónde observaste todos estos recuerdos? Sí, y con mucho gusto. Son de las casas que pude conocer incluso desde la infancia en Manzanillo. Existían varias casas de madera y en el centro eran donde se ubicaban. En alguna ocasión, ya como arquitecta, me tocó entrar a una de esas casas de madera para evaluar su condición en la que se encontraba, y recuerdo que desde que se ingresaba tienes esa sensación diferente, porque entras a un espacio en donde no hay esa manera de ver colores o texturas, sino es solamente de madera. Y lo más curioso es que tú vas caminando y va sonando ese rechinido, porque incluso los pisos son de madera. Muy, muy característicos son las escaleras que están comunicando los dos niveles. Y desde que tú entras observas esa escalera, y normalmente eran circulares. Lo soportaba solamente un eje principal, y sobre ese va rotando cada uno de los escalones, y pues llegabas a la parte, al segundo nivel, en donde pues estaba la distribución muy sencilla, era una o dos recámaras cuando mucho, y la principal tenía un balcón, que son característicos de estas casas, que tienen un diseño especial en sus balcones, muy, muy pequeños, pero con un diseño geométrico en el barandal, y desde ahí te asomabas y veías el puerto, hacia la parte, alcanzaba a verse incluso el mar, ¿no? La parte. Y era muy bonito, porque al entrar, incluso el olor de esas casas son diferentes, y el recuerdo, está pegado siempre el recuerdo, con la fotografía de los familiares y de los hijos y de todo lo que es las personas que habitaban en esa casa. Es bonito recordar esos momentos en que entra uno y revisa esas viviendas. Hay conocimientos también ancestrales respecto a las construcciones de madera. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Existe también un aspecto que es el conocimiento y el pasar información de manera verbal, de familia en familia. Esto es algo muy importante que debemos de preservar, porque es contar con esos conocimientos que tienen el origen en culturas muy antiguas, y como lo comenté, no están escritos, ese conocimiento es verbal, y que la gente, en ese momento, la persona que adquiere ese conocimiento se vuelve fuente de información, porque es quien nos está aportando esa información que nosotros tenemos que documentar ahora para poder registrarla, porque incluso pues se valora la memoria, se valora el gusto, la pasión por hacer cada uno de estos trabajos. Entonces son conocimientos que se tienen desde los códices, las crónicas franciscanas, las crónicas de viajeros, y ha sido posible
transmitirlo a los carpinteros, los usos y tratamientos de una tradición constructiva que persiste hasta la actualidad. Wow, qué interesante. Y supongo que también arquitectónicamente, bueno, tanto en las construcciones antiguas como en las nuevas, va implicando o va cambiando a través del tiempo. Estas construcciones que nos cuentas, ¿no? Donde se oye el rechinido de los pasos, supongo pues tenían el alma y todo eso de la misma madera. Ahora arquitectónicamente han cambiado y supongo que ahora pues ya la madera solo es como recubrimiento. No sé, estoy haciendo una hipótesis, pero tú nos podrías contar cómo actualmente, cómo es la utilización de la madera en las arquitecturas actuales, por ejemplo, un poco cómo funciona ahora. Pues ya ahora lo consideran como, podríamos decir, como un ornamento. Incluso puede ser una construcción que tenga combinación de materiales, con concreto, con adobe y la madera. Ya totalmente de madera pues ya no es posible. Pues incluso también puede ser por las condiciones de sustentabilidad, ¿no? Que tenemos que estar conscientes de cuidar nuestro entorno y generar programas en los que podamos prever que nuestros árboles, toda la vegetación que existe en nuestros cerros, pues tiene que estar en condiciones óptimas para poder cortarlas, ¿no? Y ahora la arquitectura nos permite generar precisamente esas sensaciones, esos ambientes en algunos lugares, en algunos detalles, en algunas terrazas, por ejemplo, cubiertas. Se usa en esta región de Occidente, que sea en las zonas altas, por ejemplo en Comala, que sean lugares de cabañas, lugares de descanso, y que bueno, sí, precisamente esa convivencia en espacios donde haya un equilibrio con la naturaleza es muy importante también para el ser humano, ¿sí? Y la arquitectura busca esa parte también. Estamos conversando con Carmen Ivonne Calvillo González con el tema los monumentos históricos y algunas de sus técnicas constructivas. Sigan con nosotros. En un momento regresamos. Ivonne Calvillo es arquitecta de profesión con posgrado en revitalización patrimonial por la Universidad de Colima. Tiene 26 años de experiencia profesional independiente en arquitectura, desempeñándose como director responsable de obra y corresponsable en diseño arquitectónico en el municipio de Colima. Coautora del libro Patrimonio Inmaterial de la Petatera, editado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, como parte de la investigación de monumentos de maderas y fibras vegetales de Occidente. Estamos conversando con Ivonne Calvillo con el tema Monumentos históricos y alguna de sus técnicas constructivas. Ivonne, ¿qué papel juega la arquitectura de madera en la historia constructiva de Colima? Bueno, la arquitectura de madera juega un papel muy importante en la sociedad. Es precisamente de los inicios, es una manera en la que podemos dotarle a una persona un refugio. Después es una manera en la que podemos generar una ciudad, y pues a partir de esa ciudad nos genera también una fisonomía urbana que como sociedad nos da esta identidad que se está buscando siempre como parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, como arquitectos, nosotros tenemos que buscar que pues la zona donde vivimos la conservemos, por una parte,
y hablándolo desde el punto de vista de arquitecta, que conservo el patrimonio, en donde ese es mi gusto y por lo que me dedico la parte de mi vida, es cuidar esos monumentos, cuidar esos elementos que existen en la ciudad de manera aislada, pero que nos hablan de lo que pasó en algún momento dentro de sus espacios, y ahora todo lo que conviven fuera de esos espacios y que conforman esa ciudad que tenemos que cuidar. Sí, pues acaba de tocar un tema bien interesante, que es la identidad, ¿no? Que es la fisionomía de una ciudad que va generando identidad, y cómo tenemos este recuerdo, por ejemplo, de las palapas frente a la playa, que se va volviendo una arquitectura ideal porque se puede reconstruir cuantas veces los huracanes se los lleven, ¿no? Y pues ideal para el ambiente que tenemos en Colima, para el calor, estas terrazas que nos has contado. Entonces va generando esta identidad de la que nos habla. Arquitecta, ¿cómo impulsaría usted este tipo de construcciones tanto en la sociedad civil como en las instituciones? Pues como arquitecta y docente que me desempeño en el área de arquitectura, es muy importante hacerlo a través de compartir información. Lo tenemos que hacer hacia los futuros profesionistas para que sepan, que cuenten con referencias y entender la convivencia de construir utilizando recursos naturales. Y desde el punto de vista del patrimonio cultural, también es muy importante mantener vivos los conocimientos ancestrales de las construcciones de madera y pues de las personas que saben y que tienen ese conocimiento. La información que se ha obtenido desde el siglo XVI es que se ha transmitido el conocimiento de manera verbal, como lo comentábamos hace rato, de generación en generación. Y bueno, nosotros aquí tenemos un ejemplo palpable de eso, que es la petatera, que ese conocimiento se ha transmitido a través de 166 años. Entonces creo que pues tenemos que manifestarlo. Lo hicimos a través de el trabajo de un libro, y bueno, poco a poco y con un granito de arena vamos impulsando ese conocimiento y ese interés por cuidar el patrimonio, y en este caso la arquitectura de madera. Qué interesante. A propósito, hablando de este tema de la arquitectura de madera y aprovechando que recientemente terminaron las tradicionales fiestas charrotaurinas que se hacen en honor a San Felipe de Jesús, que es patrono jurado de Colima desde 1668, primero en Colima y después en Villa de Álvarez. Sabemos que usted tiene un libro titulado El patrimonio inmaterial de la petatera. ¿Qué nos podías platicar sobre la relevancia de este monumento? Bueno, la petatera es reconocida por su original manufactura a base de madera, ixtle y petates o tanates, también se le pueden llamar de esa manera. Es una artesanía, le dicen, no comúnmente, construida año tras año, y como les dije hace rato, son 166 años ininterrumpidos de construcción. O sea, es cuando ya nos ponemos a analizar y ver el tiempo, pues es un compromiso que los tabladeros y los constructores de la petatera han hecho con ellos mismos, con las familias y con la sociedad, ¿sí? Entonces es un elemento que sirve de monumento para celebrar las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez, pero también es para reconocer a sus familias y a sus ancestros ese conocimiento que pues ha estado pasándose de familia en familia, y ellos tienen el cuidado de atender, de mantener sus maderas durante el proceso de elaboración del libro. Lo hicimos con estudiantes, 3 estudiantes que estaban en el Tecnológico de Colima y 2 compañeras más docentes,
y encontraron que había maderas que tenían 60 años de que las habían cortado y las habían utilizado para construir la petatera. Entonces, eso también, y en estas condiciones que tenemos de humedad, de varias situaciones climáticas, bueno, los tabladeros tienen ese cuidado con su materia prima, y además están al pendiente de ver cómo los 70 familias que hacen la petatera, pues que no les falte ese material. También están revisando que que tenga todo la manufactura necesaria para construirla de acuerdo en tiempo y forma. Pues así, hablando de materiales y manufacturas, pues ¿de qué maderas, cuáles son las maderas favoritas para la construcción? No sé si tendrá por ahí el dato que nos lo pudiera compartir para la construcción de este monumento que es la petatera. Sí, encontramos algunas muestras, tomamos muestras de la petatera, nos fuimos 2 años a estar ahí al pendiente de cuidado de la petatera, y encontramos que había maderas que se repiten y hay otras que son esporádicas, pero desde su uso lo clasificamos como los elementos de soporte y su envolvente. El soporte es con madera de tepehuaje, ciprés, encino, brasil, bambú, incluso se combinan para las sombras con el petate. Hay también pino, parota, donde encontramos también elementos de barcino, y bueno, como complemento son la fibra del petate y la soga de ixtle, que esa es una fibra natural también, que es parte de lo que se utiliza. Justamente esa soga de ixtle es la clave para que todo tenga una resistencia y una flexibilidad y que soporte el peso. Tiene una capacidad para 5,000 personas, wow. Pero creo que en esta ocasión fue un poquito más, se fue a más, y comprobaron la resistencia de la petatera en las recientes fiestas. En este caso, para ti, ¿cuál sería ese valor histórico o arquitectónico monumental de la construcción? Bueno, el valor que existe, podríamos decir que es, primero, el conocimiento que se tiene de los ancestros, ¿no? Realmente, si es de valorarse, quizás habrá personas que digan, pues eso qué tiene que ver, pero las nuevas generaciones están acostumbradas a ver otro tipo de información, y el voltear y ver un monumento en donde se tiene el cuidado de que la familia, tanto el abuelo como pasa información al nieto y a la bisnieta incluso, entonces es cuando dices, esto es lo importante. ¿De dónde tienen ellos el interés? Pues ahí sí no sabría decirlo, pero sí, ojalá, yo en mi caso de ojalá fuera parte de esa familia en donde pudieran compartirte ese conocimiento y ver cómo el monumento, cuando nosotros fuimos y vimos toda la ceremonia incluso que se hace para poder encontrar el centro, y uno ve el espacio, el terreno, pues como cualquier otro terreno, ves el volcán, pero cuando vas viendo cómo se va levantando y todo el esfuerzo, las horas de trabajo, el material, no sé, todo lo que está alrededor dice uno, de un monumento, de unas maderas, pero después vienen las fiestas y todo lo que ellos mismos respetan para hacer ese trabajo. Eso es lo que hay que valorar, eso es lo que hay que enaltecer, porque no hay ciudades que no tienen este tipo de arquitectura. Hay países que no lo tienen. Y en esta ocasión, con el trabajo que realizamos en el Tecnológico de Colima y con los estudiantes, este ejemplo se fue a Suecia. Y lo vieron
los griegos, lo vieron los japoneses, y ellos se interesaron en conocer toda esta tecnología constructiva y todo este conocimiento. Y cuando lo dice y lo platica un joven de 18, 22 años, 23 años, dice, vale la pena rescatar toda esa información. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presentó Colima en el Tiempo, a 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima. En la voz estuvieron María Irma López Rasgado y Tonantzin Medina García. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie en el año de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima. Gracias.